Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Martín López Pelufo. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, Martín? Nos encontramos en la Universidad Nacional, la cual estamos participando en la mesa de gestión del riesgo y en la Asamblea Nacional Popular de Acción Comunal. ¿De dónde viene? Del departamento de Cesar, específicamente del municipio de Busconia. Y con temas de gestión del riesgo, ¿qué sabe? ¿Qué conoce? ¿Qué hace? Bueno, tengo la fortuna de ser bombero, en la cual fui comandante del cuerpo de bomberos del municipio, en la cual pertenecí al comité de gestión del riesgo del municipio, y te podría decir que tengo bastante conocimiento y experiencias en el tema de gestión de riesgo. Una de las falencias que se debe mantener, o sea, que se debe mantener en todos los municipios, o que se mantiene en todos los municipios, es que en las oficinas de gestión de riesgo hay algunas que han creado la cuenta para el manejo de desastres, pero no le han buscado el financiamiento. Por lo tanto, esas cuentas y esos rubros de gestión de riesgo en los municipios manejan poco presupuesto, que casi siempre se lo pagan al de gestión de riesgo que contratan. Entonces, cuando se llegan las emergencias, pues no hay con qué, porque el fondo no lo están alimentando. Y segundo, es que como no hay fondo, no se puede trabajar ni en la prevención, ni en la reducción, pero tampoco en la atención. Entonces es una falencia que existe en temas de gestión de riesgo. La falencia, yo creo que la debe subsanar la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional. ¿De qué manera? Que se ponga en la tarea de vigilar y hacer que todos los municipios tengan sus cuentas creadas, pero también su fuente de financiación, y que mantengan un rubro siempre para la prevención y la atención y el manejo de desastres. Bueno, hablar de gestión de riesgo, hablamos de la Ley 1523 de 2012, la Ley Nacional de Gestión del Riesgo. Hay un artículo que es muy claro, dice que tanto públicos como privados tenemos la responsabilidad de hacer gestión del riesgo. O sea, no era como antes, que solamente las entidades oficiales o entidades del Estado, sino ahora cualquier ciudadano del común también tiene esa obligación. A nivel nacional es muy curioso, pero siempre cuando hay algún tema de emergencia es durante o después, pero no en el antes. Usted habla de un tema preventivo. A la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la administración pasada se les asignaron más de 6 billones de pesos, y eso no lo digo yo, lo dice Daniel Coronel, que ha investigado el tema, y muchos de esos recursos desafortunadamente se fueron por temas de corrupción, no llegaron a su destino. ¿Cómo controlar, cómo hacer para que esos temas de gestión de riesgo no se queden, no se pierdan en esos focos de corrupción que abundan en nuestros territorios, y realmente se haga acciones antes, durante y después de los eventos que ocurren en nuestras comunidades? Precisamente es que dándole cumplimiento a la Ley 1523, donde se crean los fondos, ¿cierto? Lo que sucede es que mantienen estos fondos así. Cuando pasan los desastres, se declara calamidad pública, y es donde de alguna u otra manera los alcaldes comienzan a contratar, y es ahí donde se van los recursos, pero no están planeados, sino se van en la atención, y ahí aprovechan para que se dé la corrupción en el gasto de esos recursos. ¿Por qué? Porque desde el gobierno nacional, vuelvo e insisto, no tienen, porque si todo llega por la cuenta, nosotros tenemos la responsabilidad, porque la Junta de Acción Comunal tienen un asiento en los comités o en los consejos municipales de gestión de riesgo. Entonces desde ahí nosotros podemos hacerle veeduría, pero si las cuentas siempre están vacías, dígame cómo le podemos hacer veeduría. Cuando llega la calamidad, todos estamos en calamidad y todos estamos buscando cómo ayudar, y es ahí donde aprovechan también para que los recursos se vayan en parte en corrupción. Usted toca un tema muy importante, es el tema del control social, hacer veeduría. La ley comunal muy claramente dice, podemos ejercer control social a nuestros propios organismos comunales, pero con con referencia a gestión del riesgo, el ciudadano del común entiende qué es gestión del riesgo, conoce gestión del riesgo, implementa gestión del riesgo en su cotidianidad, o es un tema del cual solamente aparece cuando hay noticias de crónicas rojas y amarillistas en los medios de comunicación por desastres ocasionados en diferentes territorios. Es el resultado, el desconocimiento de las comunidades es el resultado de que las oficinas de gestión de riesgos municipales no hacen su trabajo, porque si ellos hacen trabajo de prevención, ¿dónde tendrían que hacerlo? En las comunidades, ¿cierto?
Y es ahí donde de alguna otra manera entran a capacitar y entre otras cosas hay algo que está establecido que se puede hacer, que son los planes comunitarios en gestión del riesgo. Pero sin conocimiento los comunales no pueden hacer esa serie de trabajo. Y no es tanto que sea en el tema de conocimiento, el tema es que el que tiene el conocimiento no tiene cómo brindárselos porque de alguna otra manera si se pone a hacer esa tarea también de qué estaría viviendo. Entonces debe ser una política pública en la cual la gestión del riesgo se incluyan las juntas de acciones comunales y se trabajen los planes de gestión de riesgo comunitarios. De acuerdo, hay un tema, y al inicio usted de la charla me decía, yo soy bombero en mi municipio, hice parte del Comité de Gestión del Riesgo, el tema de la institucionalidad y la acción comunal. ¿Cómo articular ese trabajo mancomunado con esas entidades nacionales, bomberos voluntarios, bomberos oficiales, Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército tiene también grupo de emergencias, Policía Nacional tiene grupo de emergencias, para articular con ellos, nos orienten, nos den luces para poder generar nuestros propios procesos en los territorios de gestión del riesgo? Precisamente como son los organismos de socorro los que están las instituciones, porque la Junta de Acción Comunal no hace parte de un organismo de socorro, pero una de las falencias que existe es que en muchos municipios la Defensa Civil solo tiene 8 o 20 voluntarios. En los cuerpos de bomberos, en el cuerpo de bomberos del municipio de Osconia, solo tienen 10 bomberos. Dígame cómo... ¿Cuántos habitantes tiene el municipio? 40.000 habitantes. Entonces dígame cómo, de alguna otra manera, no tienen la capacidad operativa. No la tienen. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no hay, de gestión del riesgo, no se busca o no se financian las capacitaciones para que por lo menos sean voluntarios, porque es que en el momento, por lo menos en Bosconia, solo hay 10 bomberos que todos son pagos y no se ha capacitado más personal para que sean voluntarios. ¿Sí me entiende lo que quiere decir? ¿Qué es lo que sucede? Cuando los 10 que están pagos son los que tienen que estar ahí en cualquier emergencia. Pero el voluntario que capaciten, cuando hay una emergencia como la que pasó en Bosconia el 23 de octubre, que el 70 o 60% del municipio se inundó, no hubo la capacidad operativa de respuesta porque eran 10 de bomberos y aproximadamente unos 20 para cuando hubieron 8.000 damnificados. O sea, es ahí donde, de alguna otra manera, creo que la gestión del riesgo tiene que jugar un papel importante. De lo que está, tratar de que por lo menos hay una democracia, porque es que el miedo es que entren nuevos, porque cuando entren los nuevos y vienen con una capacidad y una vocación y un conocimiento, el que está allá puede quedar rezagado. Y por miedo a no ser rezagado, sino permanecer ellos también en las instituciones, no le dan paso a personal voluntario que quiere ejercer ese servicio social. De acuerdo. Estamos hablando de la parte externa, grupos de socorro. Ahora la parte interna, organismos de acción comunal. Hay unas secretarías, que es la Secretaría de Gestión del Riesgo. ¿Considera necesario que esas secretarías ejecutivas, esas comisiones en los organismos comunales de primero, segundo, tercer y cuarto nivel también se generen y se implementen en nuestros territorios? Claro que sí, porque es que al momento, y ahí es donde viene, al momento que esté el comité creado, tiene que tener unos voluntarios, se podría decir, ¿cierto? Y cuando hay unos voluntarios hay una necesidad de capacitarlos. Y cuando están capacitados hay una necesidad de darle unos elementos para que puedan ellos estar activos y tener con qué en una emergencia. De acuerdo. Para finalizar, sé que está en las mesas de trabajo, están discutiendo muy álgidamente. Sí nos gustaría, desde su experiencia y conocimiento, le enviar un mensaje a esos integrantes del gremio social más grande del país, Acción Comunal. Por supuesto, enfocado a gestión del riesgo y para seguir gestionando en nuestros territorios las diferentes novedades que se presentan. Bueno, yo he participado a nivel nacional en el tema de gestión del riesgo, donde de alguna otra manera con la Universidad Militar hubieron unas capacitaciones en gestión del riesgo, pero es que son muy pocas. ¿Qué se le pide por parte de la Confederación Nacional de Junta de Acción Comunal? Que se apropien ellos, porque es que ellos son los que tienen que
primero, hacer que esté el comité creado y que tenga sus integrantes, pero también es de allá que nace, porque quienes se relacionan con el presidente y con el director de gestión de riesgo es a nivel nacional. Entonces, el mensaje que les doy es que tenemos que poner presidentes de la Confederación que sean activos, que estén en los territorios, que atiendan, porque muy poco se está viendo. Quiero decirlo, y no es por alabarlo, pero quien hacía esa función como presidente de la Confederación Nacional, que iba hasta veredas, era nuestro expresidente Naime Martínez, en la cual no le copiaron nada de lo que él venía haciendo en temas de gestión. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.